Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Como siempre, cumplimos la promesa de dejarlos bien informados, bien informadas, con contexto, con análisis y, como siempre, con independencia. Vamos con los titulares. Siguen las repercusiones luego del polémico convenio entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Hoy la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, se autosuspendió de sus labores en la mesa directiva de la Cámara. En tanto, desde La Moneda calificaron el convenio como un total descriterio y el oficialismo acusó el hecho como un grave error político. Con 104 votos a favor en la Cámara y 23 en el Senado, el Congreso aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, en medio de las peticiones para extender la medida a la región de Los Ríos. Durante su visita en la zona, el subsecretario del Interior descartó que estén las condiciones para ampliar territorialmente la iniciativa. Con una proyección de crecimiento menor a la esperada, el Banco Central dio a conocer su segundo informe de política monetaria. La presidenta del ente rector, Rosana Costa, advirtió que la inflación podría cerrar el 2023 en torno al 4,2%. Respecto a la tasa de interés, el central la mantiene en 11,25%, con proyecciones de bajas en el corto plazo. Y en temas internacionales, continúa la incesante búsqueda en la superficie y en las profundidades del mar del sumergible que el pasado domingo se le perdió el rastro en las costas de Canadá. Expertos advierten que los 5 pasajeros a bordo de la expedición para ver los restos del Titanic cuentan con menos de 40 horas de oxígeno disponible. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles que el reforzamiento de fiscalizaciones en carreteras y terminales de buses es una de las principales medidas anunciadas por el gobierno para el fin de semana largo que se avecina, cuando se espera que salgan de la capital unos 300.000 vehículos. A lo anterior se suma la recomendación del uso de mascarillas en viajes interurbanos y en diferentes medios de transporte público. Ángela Rayman con el informe. Cerca de 7.600 buses son los que saldrán de la capital entre este martes y el fin de semana largo que se avecina. En ellos viajarán más de 350.000 personas a otras regiones del país. Las autoridades han reforzado las fiscalizaciones en los terminales para garantizar los mínimos estándares de seguridad de las máquinas. Nos hemos propuesto justamente para el periodo entre el 16 y el 26 de junio hacer 5.000 de estas fiscalizaciones. Ya llevamos cerca de 2.200, eso ha significado 300 multas, 2 buses retirados, y el propósito aquí es de nuevo garantizar un viaje seguro a todos. Lo que buscamos es proteger a la ciudadanía en este fin de semana largo, donde va a haber mayores aglomeraciones y más flujos del transporte y más viajes en este tipo de buses interurbanos y rurales. Los énfasis estarán puestos en la realización de narcotest y alcotest y en un mayor número de fiscalizaciones en carreteras. Se prevé que más de 330.000 vehículos particulares salgan de la capital a partir de este viernes, cifra que sin embargo no se alejaría demasiado de un fin de semana normal. No habrán medidas especiales ni restricciones de camiones ni tarifas especiales, pero sí el día 26 va a haber en el regreso, ¿cierto?, de la ruta 68, va a existir un 3x1. Les pedimos a los conductores, ¿cierto?, la prudencia y cumplir con la ley de tránsito. También a los peatones queremos que vuelvan de este fin de semana largo en tranquilidad. El objetivo, dicen las autoridades, es reducir las cifras del año pasado, cuando se registraron 844 accidentes de tránsito que dejaron un total de 14 personas fallecidas. El segundo llamado es a la prevención y autocuidado debido a la situación sanitaria actual. Nuevamente las autoridades sugirieron el uso de la mascarilla en el transporte público, terminales de buses y espacios donde se produzcan aglomeraciones, y sobre todo proteger a los menores de 5 años, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas. Que podamos en todo momento evitar quitarnos la mascarilla, y por supuesto personas que tienen alguna sintomatología respiratoria, evitar viajar, en especial viajes largos por el transporte público. Es que las proyecciones de los especialistas no son positivas. Durante las próximas semanas se prevé una alta circulación de virus respiratorios, entre ellos la influenza, lo que podría tensionar aún más la red hospitalaria. Parece que la gente olvidó que estuvimos con pandemia no hace ni 6 meses, y los únicos perjudicados somos nosotros los viejos y los niños. Así que me parece excelente la masificación de nuevo del uso de la mascarilla. Porque anda mucha enfermedad. Y entonces por eso hay que usarla. Buenísimo eso.
La medida muy bien. ¿Sí? Sí. Estaban regalando mascarillas por aquí hace poco las autoridades fomentando el uso de esta. Está bien, para que podamos evitar los contagios. Medidas que las autoridades se llevarán a cabo y recomiendan para los feriados que se avecinan, en días libres que por lo demás no son irrenunciables. El Banco Central ajustó a la baja sus estimaciones para la inflación de este año, lo que da luces de que el escenario económico va, dicen, en camino al equilibrio. También hubo una revisión a la baja de las estimaciones del crecimiento, lo que preocupa, por supuesto, a los sectores productivos, que han insistido en que el gobierno debe fomentar medidas pro inversión para la recuperación de la economía, tema que reportó en profundidad Francisca Bamondes. Un ánimo y un mensaje más positivo fue el que entregó el Banco Central en la presentación de su segundo informe de política monetaria de este año. La inflación que tanto ha atormentado el bolsillo de las familias ha comenzado a ceder, aunque aún hay riesgos en torno a ella. La conclusión es que el escenario se ha ido equilibrando, pero en el ente rector aún no dan por ganada la pelea. Pese a que las condiciones van evolucionando favorablemente, no podemos cantar victoria anticipadamente. Muy por el contrario, debemos redoblar nuestros esfuerzos y estar muy atentos a cómo se desarrolla la economía. El ente rector ajustó levemente a la baja la proyección de inflación para fines de este año, la que pasó de 4,6% en marzo a 4,2% para el informe dado a conocer este martes. En cuanto a la inflación subyacente, es decir, la sin precio de bienes volátiles, esta cerrará el 2023 en 6,5%. La actividad y la inflación han venido ajustándose en gran medida cercanamente a lo que uno esperaba desde el IPOM previo, pero la gran sorpresa es, por un lado, un ajuste más brusco en el consumo privado, y eso a su vez facilita un proceso de inflación más rápido, de la caída de inflación más rápido para el resto del año. El principal mensaje es que los desequilibrios que acompañaron a esta economía por mucho tiempo están empezando a disiparse, que la inflación está empezando a bajar, el exceso de gasto se está disipando. Desde el banco señalan que el gasto va a seguir su camino de ajuste, en especial el relacionado al consumo, el que en el último periodo se ha dado más rápido de lo esperado. El central también ajustó a la baja, aunque de forma leve, sus proyecciones de crecimiento para este año, pasando de un rango entre menos 0,5% y 0,5% en marzo a uno entre menos 0,5% y 0,25% en el informe de junio. El central sostiene que la inversión sigue mostrándose débil y para el sector privado en estos momentos es clave concentrar los esfuerzos en fomentarla y también fomentar el crecimiento para dar pie paulatinamente a la recuperación. Esto deja en evidencia que lo que el país necesita urgentemente son acciones que nos permitan volver a crecer. Vemos una disminución en la calidad de vida de los consumidores, pero también cierres de emprendimientos que no han podido enfrentar una coyuntura compleja. Y por eso nosotros en septiembre del año pasado lanzamos una agenda pro inversión en conjunto con el Ministerio de Hacienda. En enero de este año lanzamos una agenda para empujar la productividad con proyectos bien concretos, como por ejemplo la transformación estructural de los permisos sectoriales. El informe, que fue expuesto en la Comisión de Hacienda del Senado, vino a explicar las razones detrás de la decisión del Consejo del Banco Central de mantener la tasa de política monetaria en 11,25%, tal como esperaba el mercado. Eso sí, esta vez se dieron luces de que en el corto plazo estarían las condiciones para la primera baja de tasas, en un contexto en que algunos sectores temen un sobreajuste por la mantención de las tasas altas en un largo periodo de tiempo. No son brechas grandes, pero es necesario una fuerza que termine de empujar las fuerzas inflacionarias internas y que haga converger la inflación hacia el 3%. Tememos que la economía esté siendo sometida a un sobreajuste cuando la inflación ha respondido a su necesaria normalización. Para evitar un sobreajuste, el Banco Central tiene las herramientas y esas herramientas son bajar la tasa de interés de manera más acelerada si es que lo considera necesario. Todo indica que la tasa de política monetaria bajará en la próxima reunión, que se dará en julio. De todas formas, el Consejo del Banco Central ha reiterado que están comprometidos en actuar con flexibilidad en caso que alguno de los riesgos que aún persisten se materialicen. Los consejeros constitucionales ya preparan las normas para modificar el anteproyecto de nueva constitución que le entregaron a ellos los expertos y las expertas. Bueno, en este listado tanto el oficialismo como la oposición buscarán incorporar nuevas propuestas al catálogo de derechos, entre ellos el derecho al cuidado o vivir en un ambiente libre de violencia. De ello nos cuenta Paul Follert. Una revisión exhaustiva del anteproyecto de nueva constitución se realiza por estos días, y es que los consejeros han puesto su atención en el catálogo de derechos, donde tanto oficialismo como oposición buscan hacer modificaciones.
Creo que hay cosas que hemos dicho anteriormente que se echan de menos. Por ejemplo, en materia de libertades, las constituciones deben ir avanzando en una democracia moderna más que retroceder. Nos parece que el anteproyecto que se nos presenta por parte de los comisionados expertos es un buen piso, no es para nosotros y para nosotras un techo. Creemos que hoy día tenemos que avanzar en muchos otros derechos. Y es en ese trabajo donde han estado puestos los esfuerzos de los consejeros. Existe consenso en que el listado de derechos consagrado por los expertos es un buen piso. Sin embargo, ya hay quienes consideran insuficiente el listado. Sí, los derechos que a nosotros nos interesa tienen que ver con el derecho de sentido común, que le hacen sentido a la ciudadanía, por ejemplo, el tema de los cuidados, que siempre hay alguien de la familia que se tiene que hacer cargo de cuidar a los adultos mayores, a los menores. Hay un derecho que a mí me interesaría ver cómo incorporarlo, no es fácil por el tema. La Constitución a veces los abogados tienen sistemas distintos, pero el tema de la seguridad, en el derecho de vivir en un ambiente libre de violencia. Yo como consejero de la Araucanía, la verdad es que nosotros vivimos normalmente con temor. Derechos que deberán ser presentados como cambios al anteproyecto. Para eso, el oficialismo ya prepara una serie de propuestas que buscan, entre otras cosas, consagrar el derecho a los cuidados, la educación gratuita universal o la reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. El tema del cuidado y el trabajo doméstico es importante que nosotros podamos instalar el debate, poder avanzar en un diálogo y en una conversación con respecto a los derechos sexuales y reproductivos que va mucho más allá del aborto. Nosotros apoyamos la reparación, nos parece importante la no repetición y que no volvamos a caer en grave violación a derechos humanos. Bueno, yo creo que hay que profundizar y fortalecer primero derechos de niños, niñas y adolescentes, establecerlo como sujeto de derecho, yo creo que eso es un tema clave. En la otra vereda, los consejeros de derecha han estado enfocados en hacer cambios a los derechos ya consagrados, principalmente para asegurar la libertad de elección en todo ámbito. Aunque el bloque también impulsará nuevos derechos, como el derecho a vivir en un ambiente seguro y libre de violencia. Que el Estado tiene que hacerse cargo de las personas que viven en un ambiente como el nuestro y eliminar de una vez por todas la violencia que existe, especialmente en la región de la Araucanía. A ver, nosotros creemos, obviamente, en el derecho de los padres y el deber de los padres de educar a sus hijos. Hoy está consagrado en el texto constitucional respecto a las familias. Y se extraña y se echa de menos el derecho o la libertad de elegir en materia de salud, no solo el prestador, sino que a dónde van a parar nuestras cotizaciones, las aseguradoras. Más allá de las propuestas de consejeros, el listado de derechos podría sumar nuevas propuestas, ya que aún quedan pendientes las iniciativas populares de norma que podrían traer nuevos derechos a la discusión. La Fiscalía Regional de Antofagasta abrió una investigación de oficio tras los millonarios convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, una organización vinculada a la pareja de la diputada de Revolución Democrática Catalina Pérez, quien antes fue jefa del Seremi que entrega los fondos. Tras la polémica, la parlamentaria suspendió su participación como vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Valentina Nieto nos cuenta más. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir tan temprano al punto que queríamos comunicar. Temprano quiso zanjar a la polémica que la envolvió en el caso de la Fundación Democracia Viva. Así, la diputada de Revolución Democrática Catalina Pérez aclaró los millonarios o convenios que la organización ligada a su pareja Daniel Andrade realizó con el Seremi de Vivienda de Antofagasta. Yo he tomado una decisión que es suspender mi participación en la mesa de la Cámara. El daño que a mí se me ha infringido no puedo permitir se le infrinja también al oficialismo. Paso al costado que dio la parlamentaria luego de los 13 convenios que mediante trato directo concretó en 2022 el ahora ex Seremi Carlos Contreras con la Fundación Democracia Viva. Todo por un monto total de 426 millones de pesos. No tenemos antecedentes de irregularidad, eso está investigándose. Lo que sí consideramos que aquí hubo un descriterio de asignar estos recursos de esta manera y en estas condiciones a la institución con las características que tenía. Aquí hubo un Seremi que asignó un recurso a una fundación cuyo presidente cumplía funciones en el gobierno.
Y por eso aquí hay responsabilidades políticas que se han asumido, que son graves a propósito del descriterio político, ¿no? Otra cosa distinta es lo que va a arrojar la investigación que está haciendo el Ministerio de Vivienda. Y es que además Daniel Andrade, representante legal de la Fundación y pareja de la parlamentaria, se desempeñó hasta esta semana como asesor en la Subsecretaría de Defensa. Tanto él como Contreras son militantes de Revolución Democrática. Es más, este último fue en 2020 jefe de gabinete de Catalina Pérez. Muchas gracias, creo que no hay más preguntas que responder. Vamos a seguir tras los 426 millones de pesos, haciendo las siguientes preguntas. Esto fue visado por la subsecretaria de Vivienda, también de Revolución Democrática. ¿Para qué fin y objetivo se entregaron estos 426 millones de pesos? En Revolución Democrática, en tanto, solicitaron al Tribunal Supremo suspender la militancia de los dos involucrados en el caso. Cualquier investigación de carácter judicial, penal, vamos a colaborar poniendo todos los antecedentes en aquello, que revisen todo, cuentas corrientes, celulares, WhatsApp, correos electrónicos, no tenemos nada que esconder. Hemos puesto a disposición de todos los órganos y le hemos pedido al gobierno de que revise uno a uno todos los convenios. Aquí todas las manzanas podridas tienen que salir del gobierno. Una suspensión que causa dudas en la Cámara de Diputados, y es que en el reglamento no existe registro de dicha acción. Se habla de renuncia que se discutirá y votará en la primera sesión ordinaria que se celebre después de 48 horas de su presentación. La figura de la suspensión no existe jurídicamente. Por lo tanto, aquí nos están tratando de pasar gato por liebre. Aquí o se renuncia o se mantiene, pero nadie puede suspender su participación dentro de la mesa. Ella debería haber renunciado ayer y no hubiera forzado, porque en el fondo aquí se hubiera sido injusto con Vlado Milosevic, le quiero decir. Ese es el tema a fondo. El problema que tenía era que efectivamente votar a favor de la censura que le iba a votar era que en el fondo de alguna manera perjudicaba a Vlado. El presidente puede continuar solo hasta que finalice su periodo. La presidencia siempre es solitaria, así que tendrá que no es pluripersonal. Y es que tras la renuncia de Carlos Bianchi y ahora la salida de Catalina Pérez, Vlado Milosevic es el único parlamentario de la mesa original, mesa acordada en un pacto que desde su inicio ha sido cuestionado por la oposición. Existe un pacto administrativo en las fuerzas de gobierno o oficialismo y desde la oposición vamos a intentar romper ese acuerdo y poder llegar a parte o a toda la testera. Y bueno, están creando las condiciones para eso, yo creo, la oposición, entre eso tratar de dividir no al oficialismo, sino que los que somos parte del acuerdo administrativo. Necesitamos que el Congreso no se pierda en este tipo de discusiones, sino que más bien dé discusiones de cara a la ciudadanía. Y no vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza, ni en esta ni en otras ocasiones. Pero la polémica está lejos de cerrarse, y es que ahora se abre otro flanco, luego que se detectara que Democracia Viva recibió 31 millones de pesos en aportes para campañas del apruebo. Bueno, hay harto de conversar, ahí lo ven en pantalla de inmediato, para eso nos contactamos con el diputado Gonzalo Vinter. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mónica. Diputado, quiero preguntarle primero cómo golpea, primero en el análisis político para que después vayamos a los temas legales y éticos, cómo golpea este caso el gobierno en un momento que no es fácil, que está en medio de otras polémicas, cómo golpea al gobierno este caso. Efectivamente golpea, como muy bien tú has dicho. Ahora, el tiempo dirá cuánto y cómo, pero yo creo que lo importante es marcar una línea respecto de los actos que estamos viendo. Ya, pero golpea, me imagino, entre otras cosas, porque ustedes fueron muy duros respecto del tema ético, respecto de que no fuera el único estándar la ley, respecto de ser implacables con los que se veían involucrados en casos de corrupción. Por eso le pregunto en qué sentido y por qué cree usted que de golpea. Eso quiero hablar, efectivamente. A ver, si puedo, Mónica, me gustaría partir por manifestar mi posición frente a este tema. Sí, no, voy de inmediato con eso. De inmediato le voy a preguntar su opinión respecto al tema, pero quería primero un análisis un poquito más global antes de ir a lo suyo particular, lo que piensa del tema. Antes quería preguntarle esta visión de por qué cree que golpea tan fuerte al gobierno.
Creo que usted lo ha dicho muy bien en su pregunta. Yo creo que las personas de nuestro sector político ingresamos a la política y no me arrepiento de haber ingresado con un fuerte reproche hacia cuestiones éticas y políticas donde teníamos diferencia. Digo diferencia en materia política. Respecto a la ética, todo Chile lo sabe, casos Corpesca, Asipes, Penta, que básicamente lo que se veía era que muchas veces los parlamentarios en realidad no estaban representando el interés de la ciudadanía, sino el interés de quienes financiaban sus campañas. Eso nos pone una exigencia extra a mi juicio, no porque seamos moralmente superiores, como se ha pretendido decir por ahí, sino que porque nosotros no tenemos excusa, no podemos refugiarnos como excusa en frases como todos lo hacían, o el estándar legal, o no hay ninguna ilegalidad, porque nosotros justamente entramos después de Asipes, Corpesca, Penta y SQM, por lo tanto nada de eso sirve como excusa y tenemos que marcar una línea muy clara al respecto. Ahora quiero preguntarle su opinión respecto a este caso. No todos están enterados del detalle, por eso hago la aclaración. ¿Qué opinión tiene usted sobre un convenio donde el que entrega el dinero, el Ceremi, y el que va a recibir o el que uno de los miembros de la fundación son amigos, pero además el que entrega los fondos, el Ceremi, fue subordinado de la pareja de la diputada Catalina Pérez? O sea, efectivamente trabajó Carlos Contreras, ex Ceremi ahora, el que entrega los fondos, trabajó con Catalina Pérez bajo sus órdenes. Catalina Pérez es pareja de Daniel Andrade, quien en la fundación recibe el dinero. ¿Cuál es su opinión de esta primera línea de conflicto de interés? Quiero ser bien claro respecto a estos temas, haciendo algunas aclaraciones. Yo no tengo, para que los telespectadores lo sepan, no tengo ninguna información que no conste en la prensa. Eso es lo primero. Okay. ¿Qué veo yo? ¿Qué veo yo y cuál es la línea que marco? Mi impresión es que con la experiencia, más bien la falta de experiencia y de expertise que manifiesta esta fundación en su página web y en la fecha de su fundación, me parece muy impresionante que pueda adjudicarse esa cantidad de millones de pesos. Me parece que eso requiere una explicación. Y cuando yo veo que hay un vínculo entre el adjudicador y el adjudicatario y que no corresponde la experiencia de la fundación al monto que se le está asignando, debo pensar, y me veo en la obligación de pensar, que el vínculo entre el adjudicador y el adjudicatario es el elemento de la esencia de la adjudicación. Y eso a mí ya me parece del todo inaceptable. Además también me parece muy raro y digno de ser discutido que se puedan hacer estos convenios por esa cantidad de plata en un trato directo con una fundación. Sí, agreguemos además porque tampoco tiene por qué saberlo. Sí. Pero para ser muy claro, que una fundación que no presenta la experiencia suficiente para adjudicarse una tarea tan relevante a la cual el Estado le asigna esa cantidad de plata, sea adjudicada por el vínculo entre la autoridad política y el privado que recibe esos dineros, me parece inaceptable. Agreguemos además, diputado, porque no tiene por qué saberlo quienes están viendo el programa, que esta fundación se crea el 2022, apenas 8 meses antes de recibir el dinero, que supuestamente su expertise o en lo que trabajó fue en temas del apruebo, en temas de campaña política, entonces, donde además toda la directiva de la fundación es de Revolución Democrática. La casa donde funciona es de propiedad de una militante de Revolución Democrática que es amiga además de Catalina Pérez, que trabajó también en el Mineduc, la dueña de esta casa, donde el ministro también es de Revolución Democrática, o sea, puros elementos en común que uno se va encontrando. Entonces uno se pregunta cómo pasaron de las campañas políticas y del tema constitucional a ser expertos en temas que tienen que ver con asentamientos de vivienda. Quiero ser claro con algo. A mí la expresión amistad en estos casos siempre me parece que no tengo cómo comprobarla, ¿cierto? Y que determinadas personas puedan tener relaciones siendo del mismo partido político, no me parece que sea algo ilícito ni espurio en sí mismo. Y muchas veces, no es su caso, Mónica, pero muchas veces se intenta plantear que cualquier ocasión en donde hay militantes de partidos políticos estamos hablando de algo de alguna forma, digamos, oscuro. En este caso, lo que a mí me parece inaceptable es que una fundación que no tiene ninguna expertise
en la materia pueda adjudicarse esa cantidad de dinero. Y lo relevante de esa pregunta, ¿cómo puede pasar eso?, es que sería, digamos, deshonrar la inteligencia de los espectadores, no reconocer que la respuesta obvia es que entonces fue el vínculo entre el adjudicador y el adjudicatario, como decía antes, el elemento que hizo que esa adjudicación proceda. Sí. Lo cual, insisto, a mí me parece inaceptable. Y creo que además aceptar una tarea para la cual uno no está preparado, aunque tenga la intención de llevarla de la mejor forma, es también algo reñido en la ética. Sí, y además, diputado, agreguemos que 2 meses antes de que se haga el primer aporte, es decir, el 10 de agosto de 2022, Daniel Andrade le pide a Contreras, o sea, quien dirige la fundación y es pareja además de Catalina Pérez, le pide al ahora ex Seremi Contreras una reunión que queda registrada por ley de lobby. 56 días después llegan estos fondos que además son millonarios, como usted decía, pero quiero llevarlo a otro tema. Esto es para dar contexto a lo que estamos hablando. Lo de la reunión de lobby no lo sabía. Sí. Me acabo de enterar, pero me faltó agregar un detalle que es bien relevante. A ver. También es bastante inaceptable que el representante legal de una fundación firme convenios con el Estado al mismo tiempo que personalmente presta servicios al Estado. Claro, porque estuvo en un ministerio, después se fue a otro, además con una expertise parece que en demasiadas áreas. La información que yo manejo, y corríjame si me equivoco, es que firma los convenios en una situación en que está a contrata en un ministerio. Por tanto, eso también me parece que no corresponde por ningún motivo. Y yo he querido, digamos, presentarme hoy día y tener esta conversación justamente por lo que usted planteaba, Mónica, al principio de la entrevista. Nosotros tenemos que marcar una línea muy clara, pero muy clara. Tenemos que ser tajantes en estos casos. ¿Usted esperaría que estas dos personas ¿Usted esperaría que estas dos personas sean expulsadas de Revolución Democrática? Y se lo pregunto porque no sé qué más que un conflicto de interés es frente a lo que estamos. ¿Qué más se necesita? Porque ya sabemos la relación que tenían entre ellos, ya sabemos que el ex Seremi trabajó como subordinada de la diputada Catalina Pérez, que es pareja además de quien recibe los fondos. Hay un conflicto de interés que me parece que es evidente. ¿Qué más se requiere para que se tome una sanción drástica? Pasando por Tribunal Supremo y la instancia, me imagino que hay que pasar, pero ¿qué más falta saber? Para aclararle a la ciudadanía, porque poca gente lo debe saber, pero ese no es mi partido. No, usted es de Convergencia Social, tiene claramente. Procedimientos que yo ignoro, ¿no? Claro. No, pero es que yo creo que mucha gente es verdad, no tienen por qué saberlo, que esto es de Revolución Democrática y usted es de Convergencia Social. Sí. Y no se lo exijo a nadie, digamos, sino que encantado siempre lo cuento. Por lo tanto, yo ignoro cuáles son los procedimientos. Yo creo que aquí procede una investigación muy profunda y en ese sentido yo no le reprocho a la oposición que haya tomado la decisión de investigar esto hasta el último peso, porque me parece que corresponde. Ahora, también sí me gustaría aclarar que yo no estoy acusando de que alguien haya sustraído dinero y se lo haya echado en su bolsillo. No tengo elementos de información al respecto, lo que no quita que me parezca inaceptable lo que ya hemos visto. Por eso, y también quiero ser claro con respecto a que no hay actos propios. Sí, no, que quisiera preguntarle algo porque se nos va a ir volando el tiempo. De la diputada Pérez, ¿no? Sí, se nos va volando el tiempo, entonces quiero preguntarle un par de cosas. Primero, ¿usted le parece aceptable que sean militantes de un partido del Frente Amplio, dos personas que han tenido esta conducta? Si será delito o no, lo va a investigar, porque ya hay una investigación que lleva en curso el Ministerio Público, pero claramente, por lo que usted me dice y por lo que parece evidente, hay un grave conflicto de interés, hay una falta ética. ¿A usted le parece bien que sean militantes del Frente Amplio? Ese es el punto. Ya, pero ¿le parece bien que sean militantes del Frente Amplio? Ese es el punto. Sí, ese es el punto. Si hay o no hay delito, es un problema del Ministerio Público, de la Fiscalía, de los tribunales de justicia. Pero justamente a mí me parece que es inaceptable que militantes del Frente Amplio tengan ese comportamiento. Y por lo tanto, ¿le gustaría que se fueran del Frente Amplio? Independiente de si... Sí, pero independiente de si se determina acaso hay un delito o no. Exacto. El comportamiento que ya conocemos a mí me parece inaceptable para un militante del Frente Amplio. Y por lo tanto, independiente de lo que digan los tribunales, con lo que ya se conoce, ¿a usted le parece que deberían irse del Frente Amplio? Sería positivo, sí. Quiero ir a otro tema porque no quiero que lo dejemos fuera. Aquí está la diputada Catalina Pérez. Ella ha dicho públicamente
no me hagan responsable a mí de lo que hicieron 2 hombres adultos, pero no son cualquier 2 hombres adultos. Aquí hay, por un lado, un ex subordinado suyo que como Seremi le entrega fondos a una fundación que dirige su pareja. ¿Le parece suficiente la explicación de la diputada, no me hagan cargo a mí? Uno debiera suponer, no sé si usted ha hablado con ella, nosotros la invitamos, no nos dio entrevista. No. Uno de verdad debiera suponer que ella no sabía nada. A ver, meterse en relaciones de pareja o cómo debieran ser es muy complejo. No digo que no corresponda, creo que la ciudadanía tiene todo el derecho a hacerse la pregunta. Quiero ser muy claro con eso. Creo que la ciudadanía y el periodismo tiene todo el derecho a hacerse la pregunta, pero es muy difícil juntar los elementos para responder eso. Yo sé que no hay actos propios de la diputada Pérez y yo no tengo elementos para desmentirla, por lo tanto, eso tiene que ser parte de la investigación, pero por ahora yo no tengo elementos para desmentir a la diputada Pérez. Ok, pero la pregunta es, ¿le parece suficiente con que ella diga a la opinión pública, yo no me hagan cargo a mí de lo que hicieron 2 hombres adultos? ¿No se esperaría? Lo que pasa, Mónica, perdón, es que no se pueden probar déjeme los cerrar, hechos pero negativos. déjeme cerrar la pregunta. ¿No sería lo mínimo que aclarara, primero, si sabía o no sabía de este convenio? Y segundo, que ahora que evidentemente lo sabemos todos, y también ella, que condene lo que hizo su pareja y su ex subordinado? Yo creo que eso sería mucho mejor. Yo de la posición de ella había desprendido que ella declaraba no haber estado en conocimiento. Eso es al menos lo que yo desprendí de su declaración. Lo que no se le puede exigir a ella es que pruebe que no sabía algo, porque no se pueden probar los hechos negativos. Ahí los tribunales o el Tribunal Supremo de Revolución Democrática, la Contraloría, la Fiscalía y todos los actores involucrados tienen que hacer la investigación al respecto. Cierto, pero, diputado, lo que sí se le puede pedir a ella, a cualquier dirigente político, es que condene un hecho que claramente parece un conflicto de interés, es un conflicto de interés y que reviste caracteres de, a lo menos, falta ética. Y no la hemos escuchado condenar lo sucedido. Sí, yo me hago cargo de mis acciones y por eso yo estoy hoy día mencionándole que yo sí lo condeno de manera tajante, inclusive con la información ya conocida. Ya, pero usted me dice que sería, usted me decía recién que hubiera sido deseable también escuchar lo mismo de Catalina Pérez, de la diputada. Sí, pero lo que yo desprendo de su declaración es que ella no estaba en conocimiento, a ella no se le imputan actos propios y a ella no se le puede exigir que pruebe hechos negativos. No, es cierto, y ahí se puede desprender que ella no sabía, pero también se puede desprender que no ha hecho ningún reproche ético público de lo ocurrido. La verdad es que ahí yo tendría que entrar en un análisis de sus declaraciones y tampoco... O sea, si usted me muestra alguna, yo no he visto nada. ¿Y sabe por qué se lo digo más? Porque ella, por ejemplo, aparece en un video... Es que yo no he hecho un seguimiento estricto de sus declaraciones. Sí he estado mirando el tema de los convenios, las noticias que han aparecido. Claramente en ninguna parte se ha visto una condena ética de la diputada a lo ocurrido, pero le agrego además sobre una fundación no solo en la que participa su pareja y hartos militantes de Revolución Democrática, que como le decía yo, hay amistad, porque uno ve en las redes sociales, cosa de revisar las redes sociales, y la persona que aparece como donde dueña de la propiedad, donde se supone que funciona esta fundación, es amiga de la diputada, está su pareja involucrada, no se ha visto un reproche ético y es sobre una fundación en la que no es que ella sea ajena del todo, en el sentido de que, por ejemplo, hay un video circulando, no sé si habrá más, en que ella llama a participar de una actividad organizada por esta fundación de su pareja. Por lo tanto, no es que fuera del todo ajena y no hubiera tenido ninguna relación no sé si ese con la video fundación. de antes, ignoro si ese video es antes o después del convenio, pero lo que yo sí sé, como digo, es que esto tiene que ser investigado a fondo. Creo que la oposición está haciendo lo correcto al solicitar que todas las instituciones del Estado que deben investigar, investiguen a fondo. Y la pregunta que usted hace me parece una pregunta del todo pertinente, pero cuya respuesta irá apareciendo al calor de la investigación.
Yo sí sé cuál es mi posición frente a este trato directo, a esta adjudicación, que me parece que con los antecedentes que ya tenemos es evidente que no corresponde, y hago un llamado muy tajante a todos los integrantes del Frente Amplio a no incurrir jamás en este tipo de conducta. Cierro con una cosa que es un detalle, puede saberlo usted o no, pero se lo pregunto igual. La subsecretaria de Vivienda es militante de Revolución Democrática. El ministro de Vivienda ha dicho que a lo menos esto es un descriterio, en fin, pero no sabemos todavía, no sé si usted maneja esa información, si esta adjudicación de estos fondos millonarios desde el Ceremi, que trabajaba como subordinado antes de la diputada Pérez, si pasó o no, si estuvo en conocimiento o no por la subsecretaria de Vivienda. Yo en conversaciones, porque esto ha sido muy rápido y la información ha ido saliendo como a borbotones durante el día, que ha sido un día legislativo, y cuando digo legislativo me refiero a que hemos estado viendo otras cosas. Yo he consultado a personas con las que trabajo y la información que ellos me dicen es que estos convenios no pasan por la subsecretaria, y yo considero que en este momento no hay elemento alguno para involucrar a la subsecretaria en esta situación. Ya, hasta el momento, digamos. Evidentemente, y hay una investigación del Ministerio Público. Cierro solamente con un sí o un no. A primera vista, desde su perspectiva, ¿puede haber aquí hechos constitutivos de delito? Podría ser. Podría ser. Mi impresión, me inclino porque da la impresión de que estuvieran ajustados al marco legal. Es la impresión a primera vista que tengo, lo cual no quita que sea algo inaceptable, que yo reprocho y que hago un llamado a todos los militantes del Frente Amplio a no incurrir jamás en estas conductas. Y cuando dice que podría ser, ¿en qué tipo de delito está pensando? Quieran incurrir en estas conductas, a por favor seguir adelante. Sí, y cuando dice que podría tal vez haber delito con seguir aquí, adelante no me refiero a hacerlo, sino que me refiero a salir de nuestra organización. Entendimos, pero cierro preguntándole. Hay gente muy maliciosa en las redes sociales. Bueno, le pregunto para cerrar, usted dice que podría ser constitutivo de delito, pero ¿en qué tipo de delito está pensando si es que hubiera alguno? No, yo en este momento, y a mí que me gusta esa área, no lo tengo claro. Se me ocurre uno, pero no lo quiero dejar instalado porque sería irresponsable de mi parte. Es el que se me ocurrió, pero no lo quiero dejar instalado porque me parecería irresponsable de mi parte como parlamentario, como legislador, empezar a iniciar una conversación de especulaciones respecto a hechos que no conocemos en profundidad. Yo tengo una posición ética muy clara y muy tajante respecto a los hechos que conocemos. Diputado Winter, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Gracias a usted, Mónica, por la oportunidad de entregar mi posición. Hasta luego. Bueno, el Senado aprobó un nuevo estado de excepción en la macrozona sur en una votación que estuvo marcada por la petición de algunos parlamentarios para incluir a la región de Los Ríos en la medida, algo que de momento está descartado por parte del Ejecutivo. Daniela González nos cuenta más. Se aprueba, por tanto, la prórroga con la votación señalada por el secretario. Con 23 votos a favor, 1 en contra y 18 abstenciones, el Senado aprobó una nueva extensión del estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Se trata de la prórroga número 26. Primero quiero agradecer a la sala por la aprobación de esta renovación, pero no puedo dejar de observar que hay más votos de rechazo producto de la demanda de estado de excepción en Los Ríos. Y es que efectivamente esta nueva prórroga estuvo marcada por la solicitud del estado de excepción para la región de Los Ríos. Los últimos hechos de violencia en dicha región han intensificado las solicitudes, sobre todo de los parlamentarios de la zona. Si es que el gobierno hoy día no quiere extender el estado de excepción constitucional por cualquier razón, lo que le hemos dicho desde un comienzo es que necesitamos una estrategia que vaya directamente a tratar de detener, individualizar a estos criminales que día a día están desarrollando este tipo de actos. Los delincuentes no miran el límite geográfico donde empieza o termina una región claramente y por lo tanto van según su conveniencia y claramente si se está mejorando las condiciones de seguridad en un sector se van a robar a la casa del lado en el fondo. La delincuencia funciona así. Por lo tanto, esperamos que el gobierno adopte las medidas necesarias para evitar que esto se propague. 14 fueron los camiones quemados este sábado en el sector Camán de la comuna de Payaco, región de Los Ríos, en las faenas de construcción de un parque eólico.
En lo que va del año, 19 hechos de violencia se han registrado en la región de Los Ríos, un 25% menos que el año 2022. Sin embargo, el ataque de 13 camiones en el parque eólico Camán, en la comuna de Payaco, encendió aún más las alarmas y elevó la solicitud con mayor fuerza. Es entendible, por lo tanto, la alarma que genera este ataque y el Ejecutivo la comparte. La comparte tanto que desde el primer momento nos pusimos a pensar cómo reforzar la actividad en la zona. El subsecretario Monsalve, que tenía previsto ir la semana pasada a la zona antes de que fuera el ataque, reprogramó el viaje y ha desarrollado una serie de reuniones con las cuales se han, ya tomadas varias decisiones. Entre esas decisiones no está la extensión del estado de excepción. El año pasado nosotros establecimos puntos de control en 3 comunas de la región, que eran puntos móviles que podían cubrir 5 puntos. En el marco del Comité Policial hemos acordado con Carabineros de Chile generar 11 puntos de control en la región de Los Ríos, destinados, y no puedo entregar esos detalles, pero destinados fundamentalmente a cumplir lo que son considerados objetivos estratégicos en materia de seguridad. Por eso, el contingente de carabineros aumentará de 30 a 96. Además, se sumarán 4 camionetas blindadas a las 2 que hoy existen y 5 vehículos para puntos de control. También 2 drones y se acelerará la adquisición de cuarteles móviles. Aunque, según lo señalado por el subsecretario Monsalve en su visita a la región, lo más importante de la intervención será el fortalecimiento de la persecución penal, dotando a la región de un nuevo equipo de investigación y persecución de homicidios, con el objetivo de acelerar las 66 causas que existen por violencia rural en la zona. Nosotros estamos aquí manifestando nuestra postura política, manifestándole a nuestra gente, a la gente que votó por nosotros para que los representemos aquí en el Senado, de que vamos a seguir luchando para poder conseguir soluciones, no compromisos y palabras bonitas como lamentablemente hemos escuchado durante este último tiempo. Los anuncios que hizo el subsecretario Monsalve en agosto del año pasado no se han cumplido. Y no se han cumplido, por lo tanto, no tenemos una situación excepcional como estado de excepción para poder agilizar las compras de tecnología, de equipamiento, de más personal que permita contener la violencia rural. Los 18 votos de abstención se leen como un castigo de los parlamentarios por la negativa a integrar a Los Ríos en el estado de excepción, una medida que, de momento, el Ejecutivo ha descartado completamente. La Corte de Apelaciones de Temuco acogió los recursos de algunos de los reos de Angol que habían sido trasladados a otras cárceles del país después de secuestrar a 3 gendarmes. Catalina Sánchez nos cuenta los detalles. ¿Cómo estás, Catalina? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Sí, efectivamente, este fallo se dio a conocer el día de hoy durante la tarde. Claro, la Corte acogió 13 recursos presentados a favor de 13 comuneros. Ahora, fueron presentados en total 6 recursos, porque recordemos que 6 comuneros fueron llevados a otros centros penales desde la cárcel de Angol tras protagonizar el pasado domingo 7 de mayo un incidente. Retuvieron a 13 gendarmes por más de 1 hora con 20 minutos. Bueno, ese mismo día, durante la noche, fueron llevados a otras cárceles de otras regiones, específicamente la comuna de Rancagua, Puerto Montt y Concepción, 6 comuneros mapuche. ¿Qué ocurre? Bueno, el pasado 3 de junio se presentan recursos de amparo a favor de los comuneros. Hoy día la Corte resolvió acoger 3 de ellos y 3 no. ¿Cuáles se acogieron? Los 13 comuneros que hoy día están cumpliendo la prisión preventiva. ¿Por qué se acogió? Porque la Corte determinó que este traslado fue ilegal, fue arbitrario, porque no se le consultó a juez de garantía y que se optó por el traslado inmediato. Ahora, ¿qué se ordenó? Bueno, que estos comuneros tienen que volver a la región de la Araucanía. ¿Y por qué? Porque cuando uno cumple la prisión preventiva según la normativa actual, debe estar cerca de su domicilio. Ahora, no está claro, por ejemplo, si van a regresar a la cárcel de Angol, al mismo módulo de comuneros, van a llegar a Temuco. Eso lo va a definir Gendarmería. Recordemos que el tribunal no está facultado para poder establecer a qué centro penal van a ingresar. En el caso de los otros 3 comuneros que están condenados y que fueron también llevados a otros centros penales, no se acogió el recurso porque no son los mismos normativas que se deben cumplir en el caso de la prisión preventiva. Ya estando condenado se puede cumplir esta sentencia en cualquier recinto penal. Por lo tanto, se ordena entonces el traslado de 3 comuneros, a la región de la Araucanía. No está claro tampoco cuándo se va a realizar el traslado. Eso es algo que Gendarmería deberá decidir, pero bien, debe informar también con anticipación al Tribunal de Temuco, quien acogió estos 13 recursos. Ha generado, por supuesto, diversas reacciones, si bien estos comuneros
están hoy día siendo investigados. Recordemos que la Fiscalía solicitó una formalización, a lo que accedió el Tribunal de Angol. Para el próximo 13 de julio van a ser formalizados estos 6 comuneros, pero además los otros que estaban en este módulo cuando ocurre este incidente. En total son 17 los comuneros que van a ser formalizados por el delito de secuestro calificado. Esto no cambia en nada, Mónica, la investigación, lo consultábamos también con la Fiscalía. Lo único que se modifica es justamente el lugar donde 3 comuneros van a cumplir la prisión preventiva, van a seguir cumpliéndola, pero Fiscalía confirmó que se mantiene esta investigación en curso por el delito de secuestro calificado. Además, recordemos que Gendarmería en su momento interpuso también una querella por el delito de secuestro. Ahora, ya en pocos días más, Mónica, van a ser formalizados estos 17 comuneros, pero está por definirse a qué centro penal van a regresar estos 3 que están hoy día con la prisión preventiva. Recordemos que también ha sido una solicitud por parte de diferentes comunidades que han llegado incluso al tribunal, al juzgado, a pedir que sean trasladados. Incluso en su momento, el lonco Víctor Queipul llegó hasta Rancagua, llegó hasta Concepción exigiendo el traslado inmediato. El argumento, para poder contextualizarlo y detallarlo entonces, es que según la normativa actual, quienes se cumplen hoy día la prisión preventiva tienen que estar cerca de sus domicilios, y en este caso no se cumple, producto de que ellos residen en la región de la Araucanía, por lo cual van a ser entonces devueltos hasta esta zona de nuestro país, mientras que los otros 3 seguirán cumpliendo su condena en los otros centros penales que están distribuidos justamente en Concepción, en Rancagua y también en Puerto Montt. Es muy importante aclarar también, Mónica, que según nos comentaba la Fiscalía, independiente de que los comuneros estén hoy día con prisión preventiva y otros condenados, también se les va a formalizar por un nuevo delito. Eso es importante aclararlo, porque claro, entra en cuestionamiento qué pasa si ya están condenados. Bueno, ahora van a ser formalizados una vez más y por otro delito, que es justamente del secuestro calificado. Eso es lo que ha ocurrido en la región de la Araucanía, fue confirmado en las últimas horas, pero también hay otra información, Mónica, que igual tiene relación con un comunero. Lo decíamos el día de ayer. Se confirmaba la detención de Fidel Tranamil, hermano de Luis Tranamil, cuando él participaba justamente a las afueras del tribunal de esta audiencia de preparación de juicio oral. Fue detenido por personal policial pasadas las 13 horas porque conducía un vehículo que mantenía en cargo por robo y también que mantenía sus placas patentes adulteradas. Fue detenido y pasó a control de la detención el día de hoy por la mañana. ¿Qué ocurrió? La Fiscalía, el Ministerio Público, solicitó la prisión preventiva en contra de el detenido por estimar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y también por estimar que existía un peligro de fuga. El tribunal no accedió a esta solicitud en la primera instancia, claro, cuando dicen que no es un peligro para la seguridad de la sociedad, pero sí que habría un peligro de fuga. Se decreta la prisión preventiva, pero se acepta una caución de 1 millón de pesos, por lo cual el machi Fidel Tranamil paga esta caución y queda en libertad. Se refirió respecto de esta situación la Fiscalía. Pasemos a escuchar. Pedimos nosotros en la audiencia la prisión preventiva del imputado por estimar que su libertad es peligrosa para la seguridad de la sociedad, básicamente por las penas que tiene asociado a este delito. Ambos delitos llegan a penas de 5 años de privación de libertad. El juzgado de garantía rechazó nuestra petición en cuanto a estimar que el imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad o que su libertad es peligrosa para la sociedad, pero sí estimó que hay un peligro de fuga, por lo que estableció la medida cautelar de prisión preventiva por ese motivo, estableciendo a su vez una caución, la que el tribunal fijó en 1 millón de pesos, disponiendo que en cuanto el imputado pagara esta caución, recobraría su libertad, quedando sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. Vamos a seguir atentamente estos 2 temas noticiosos que nos das cuenta tú y por supuesto también el desarrollo respecto a cómo sigue funcionando el estado de excepción en la macrozona sur, temas que nos importan, además este tema también de los comuneros. Muchísimas gracias, Catalina. Buenas noches. Nos vemos, Mónica. Buenas noches. Errores administrativos y no delitos. Estableció un informe de investigación, pero interno, encomendado por la Municipalidad de Las Condes para analizar la compra de inmuebles destinados a la construcción de un nuevo CEFAM en la comuna. Concejales y vecinos no están conformes con esta conclusión y esperan los resultados de las investigaciones que está realizando tanto el Ministerio Público en sede penal como la Contraloría. De ello nos cuenta Belén Saldías.
Toda la compra de estas casas fue silenciosa y nos enteramos del CEFAM cuando ya mis vecinos se fueron. Así catalogan los vecinos de Las Condes la adquisición de 10 casas ubicadas en las calles Nueva Delhi y Avenida Manquehue, lugar donde se planea construir el tercer centro de salud familiar de la comuna. Un proceso que ha generado bastantes cuestionamientos hacia el municipio, ya que hace varias semanas se vienen acusando de irregularidades en esta compraventa. Por lo mismo es que se debió realizar una investigación interna que ya entregó sus resultados. El informe es tajante, claro y preciso en señalar que hubo errores administrativos, falta de coordinación y control de parte de las unidades internas y cambio al modelo de compra y a la adquisición de la última casa, cambios que no me fueron consultados ni tampoco informados. Esta investigación y todos los antecedentes que manejo hablan de errores administrativos, pero no de delitos. Se asumen errores administrativos, pero se descartan delitos. Sin embargo, aún queda pendiente la investigación que se encuentra llevando a cabo el Ministerio Público por los eventuales delitos de falsificación de instrumento público, fraude al fisco y estafa, además del pronunciamiento de la Contraloría, luego de que varios concejales denunciaran la situación. Una de las cosas que hay que destacar es que el Consejo Municipal está haciendo su trabajo, a diferencia de lo que pasa en muchísimas otras municipalidades. Aquí se identificó un punto y se tenía que llegar hasta las últimas consecuencias, pero conocer la verdad y que haya transparencia total es de las cosas que necesitamos para recuperar la confianza en las instituciones y en los mecanismos de control que tenemos. En específico, todo nace luego del polémico caso de la clínica Sierra Bella en la comuna de Santiago, por lo que se realizaron revisiones a las compras de las viviendas, donde se pudo evidenciar la sobrecompra de la denominada Casa 10 a la empresa Vulcon. Esta es la casa en cuestión, que en noviembre del año pasado fue adquirida en 422 millones. Sin embargo, un mes después fue adquirida por la Municipalidad de Las Condes en 852 millones. Tras darse a conocer los resultados del informe, se comunicó que la alcaldesa le había solicitado la renuncia al director del área jurídica, Patricio Navarrete, encargado de coordinar buena parte del proceso de adquisición por la vía del trato directo. Sin embargo, él ya había presentado su retiro voluntario en abril pasado, tal y como se puede dar cuenta en el siguiente documento. Por medio del presente, me dirijo a usted con el objeto de presentar mi renuncia voluntaria al municipio en el que cumplo jornada de 44 horas. La fecha en que se hará dejación definitiva del cargo será a más tardar el día 1 de septiembre de 2023. Por esta razón solo se habría adelantado su salida. De todas formas, se llamó a no realizar juicios anticipados. A través de este informe se busca responsabilizar a 4 personas. Creo que finalmente los juicios los tiene que emitir tras conclusiones de investigación. Y esto nosotros no queremos que sea un mecanismo de investigación. Aporta información, sí, fueron entregadas a la Fiscalía y al Ministerio Público, nos parece bien, también a los concejales. Tuvimos una reunión, pero se lo dijimos a la alcaldesa. Creemos que se llega a juicios que no corresponde. Yo esperaría un poco más de prudencia. Yo creo que es súper importante en estos procesos dejar que las instituciones funcionen, por muy cliché que suene, pero es real. Tenemos Contraloría trabajando por un lado, tenemos a la Fiscalía. Y además existe un sumario interno. Un informe de investigación interna que al parecer dejó a varios disconformes, puesto que los vecinos del sector, que se mantienen bastante descontentos con el municipio y la situación en general, discreparon de los resultados. Este no es un error administrativo. Un error administrativo es otra cosa. Esto es un chanchullo nomás. No sé, no sabemos nada. No, nadie se ha acercado a conversar con nosotros. La verdad que del municipio ya no esperamos nada. Los vecinos estamos totalmente desilusionados. Si bien todos coinciden en que es necesaria la construcción de un nuevo CESFAM para la comuna, aseguran que las cosas pudieron realizarse con una mayor transparencia, tanto con los vecinos como con los concejales, quienes insisten en que lo que ellos aprobaron fue adulterado y subido a la web con modificaciones. De todas formas, el proyecto por ahora sigue en pie. Y acá en la comuna también el colapso de nuestros 2 centros de salud familiar. Por eso, junto al Consejo, vamos a seguir avanzando en este proceso y de esta forma cumplir con el anhelo y la necesidad que tienen muchas familias de Las Condes, para que así, prontamente, este nuevo centro de salud familiar se convierta en una realidad. Por ahora queda pendiente la investigación del Ministerio Público y también la resolución de Contraloría, donde aún se mantiene en análisis el requerimiento, por lo que no habría fecha clara para la entrega de los resultados.
Ante lo que se prevé un resultado estrecho en la Cámara de Diputadas y Diputados, la derecha va a buscar los votos necesarios para aprobar la acusación constitucional contra el ministro de Educación. Ex Partido de la Gente, antiguos militantes de la DC y la propia Democracia Cristiana están dentro de los respaldos claves. ¿A favor o en contra? Nos lo cuenta Estefanía Bustamante. Para ponerle más suspenso. Pero el suspenso no está en la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Educación. Allí el oficialismo tiene mayoría. El real suspenso está en la sala, donde la derecha buscará los pocos votos que faltarían para aprobar el libelo contra Marco Antonio Ávila. Vamos a seguir avanzando en lo que es sumar otras fuerzas. Evidentemente hemos estado en diálogo, hemos estado en conversaciones, pero también hay que darle el espacio a ellos de que ellos definan. Básicamente los ex PDG, ex Demócrata Cristiano, personas de centro, conservadores, que les hace mucho sentido esta acusación, se nos han acercado y yo creo que van a haber votos suficientes para poder aprobar la acusación. Y para eso los indecisos, los que optaron por estudiar primero los capítulos antes de inclinar la balanza en una votación, serán el objetivo en esta etapa de la acusación constitucional que se estima tendrá una votación estrecha. Se nos acercan siempre todos, ¿no? Aquellos que quieren persuadir en un sentido y otro en otro sentido, y a todos les hemos dicho que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en las acusaciones anteriores, que es estudiarlas en su mérito. Estudiar y no condicionar un voto al pacto administrativo, dice el timonel DC, un acuerdo que entrega la presidencia de la Cámara a un demócrata cristiano, pero que hasta ahora ha sido cuestionado por algunos oficialistas. Nosotros entendemos ese rol y por eso también hemos hecho una cosa que es bien distinta respecto de otras acusaciones constitucionales. Yo como jefe de bancada en otras ocasiones he dicho de antemano, no vamos a apoyar, no estamos con esa acusación constitucional. Aquí no se trata de pasar cuentas, se trata de tener una mejor educación, no poner a los niños, niñas, adolescentes para un proceso de negociación, como lo han dicho algunas bancadas, para otro futuro espacio o cueteos políticos. Los ex DC y el Partido de la Gente podrían determinar el destino de la acusación. En el PDG hasta ahora solo una diputada anunció su voto a favor, mientras que en Chile Vamos, Evo Poli no ha oficializado su postura. Ese es un tema muy importante para mí por mis valores cristianos, ¿ya? Por lo mismo digo que es un apoyo personal. Como bancada lo tenemos que analizar en el contexto de la acusación. El ministro Ávila ha demostrado ser totalmente incompetente para hacerse cargo de los 3 desafíos más importantes que tenemos en educación. Pero que sea incompetente no es causal suficiente para poder elevar una acusación constitucional, y hay que revisar la acusación en su mérito, en todos sus capítulos. Si Evo Poli adhiere, la acusación tendría 71 apoyos, eso considerando el respaldo de republicanos, RN, la UDI y 7 socialcristianos. Por la otra vereda, el oficialismo deberá apuntar a los independientes asociados a sus bancadas para llegar a 70 votos. No tiene ningún sustento jurídico. Aquí algunos quieren confundir una crítica a la gestión del ministro con argumentos para una acusación constitucional. Vamos a tener que ver la profundidad, si se ajusta o no se ajusta. Sí nos preocupa principalmente lo que está pasando en la JUNAEP, porque ahí hay hechos concretos. No hay malversación de recursos, todo está licitado y está bajo contratos. Si nosotros tuviéramos alguna irregularidad en la forma de pagar, o sea, serían las empresas las primeras que nos hubiesen denunciado. La acusación sostiene que JUNAEP transgredió la ley al solicitar la prestación de raciones de alimentos sin realizar licitación pública, pagar más de 40.000 millones de pesos en servicios nunca utilizados. Y también hay 3 de 7 capítulos que cuestionan la agenda de identidad de género del Mineduc. Es una acusación que todavía carece de fundamento, que está inspirada más bien en un ánimo homofóbico que en una acusación constitucional de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes. Estamos muy tranquilos, muy confiados en el trabajo que se está haciendo, que se ha hecho, ¿no? Pero efectivamente es algo que de alguna manera nos mueve un poco la energía a esta otra preocupación de aquello que es lo que nos convoca, que es la reactivación educativa, ¿no? Energías que por ahora deberán enfocarse en la 4ª acusación constitucional a un ministro bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric. 7 capítulos que revisará la comisión designada antes de emitir su recomendación a la sala. A los 44 años murió el ministro del Tribunal Constitucional, Rodrigo Pica. Su deceso fue confirmado durante la tarde de este martes. Según la información preliminar, el abogado dictaba una clase de magíster en la Universidad Central cuando sufrió un infarto que terminó con su vida. Tras una amplia carrera, Rodrigo Pica fue designado ministro del Tribunal Constitucional por la Corte Suprema el año 2021. El abogado además se desempeñó como académico en diversas universidades del país.
lista junto a Isabel Guerra para revisar todas las informaciones internacionales de este martes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Vamos a comenzar esta revisión internacional con la que sin duda es una de las noticias del día, la búsqueda contra reloj de este sumergible que a esta hora, siendo las 9:33 minutos, quedarían aproximadamente menos de 35 horas de oxígeno. El día de ayer hablábamos justamente de esta capacidad que tenía esta embarcación y esa cifra o ese plazo inicial que habían entregado el día de ayer las autoridades ha sido reducido durante esta tarde, y eso señala que, según el pronóstico que aquí realizan las autoridades estadounidenses y canadienses, la reserva de oxígeno respirable debería culminar a eso de las 6 de la mañana de este próximo día jueves. Y lamentablemente, pese a los esfuerzos de las autoridades, la verdad es que al menos hasta ahora los esfuerzos no han dado mayores resultados. Te invito a que pasemos a revisar esta gráfica donde ustedes pueden ver en pantalla es el sitio en que se está buscando justamente, es la zona de búsqueda de esta embarcación, teniendo en cuenta que el Titanic se hundió ese abril de 1912 a 600 kilómetros aproximadamente de la costa de Terranova, esto en Canadá, y eso es aproximadamente, si uno hace también la referencia al territorio estadounidense, eso es aproximadamente 1.400 kilómetros del territorio de Massachusetts a aproximadamente 3.800 metros está justamente los restos del Titanic, que era justamente lo que aquí estaban buscando ver con este sumergible. Y si hacemos aquí la comparación, los señalaban durante esta jornada las autoridades, Mónica, aproximadamente la zona de búsqueda es de 20.000 kilómetros cuadrados. Si uno hace esa comparación, es prácticamente o un poco más incluso que la zona, el territorio de la región metropolitana. Y aquí es donde vamos a continuación también a ver las características de este sumergible, que tiene aproximadamente el tamaño, lo podríamos comparar con un autobús escolar estadounidense. Ahí van 6 personas. Exactamente, ahí esa es la capacidad máxima que tiene este sumergible. Entonces esa es justamente la dificultad que se plantea aquí. Lo pueden ver algunas de las características de este sumergible, Titán, como se llama, de la compañía Ocean Gate Expedition. Y hay que hacer aquí el alcance. A diferencia de un submarino, un sumergible tiene que ser lanzado por otra embarcación, así como también para después recogerla o recuperarla. Vamos a ver aquí algunas características. La primera es que está fabricada en fibra de carbono y en titanio. De hecho, la que podríamos calificar aquí más bien como la capa tiene aproximadamente 13 centímetros de espesor de esta fibra de carbono. Se suman también a ello los componentes de titanio. En concreto son 2 tapas abovedadas que tiene en los extremos, una de ellas claramente para poder ver los restos del titanio. Porque son 2,5 metros por 6,7 metros. Y después el otro lado que vemos son 2,8 metros, casi 3. Aquí lo que han señalado, Mónica, desde esta compañía, que no tiene muchos requisitos para poder ser parte de esta expedición, aparte de lo que conversábamos el día de ayer, que era pagar estos $250.000. Bueno, no es poco requisito. No es poco requisito, pero si hablamos de requisitos físicos, la única solicitud que aquí realizaban desde esta compañía era tener la capacidad de estar sentados por varias horas. En concreto, 8 horas tarda el descenso y el ascenso. Pero bueno, ¿quiénes han pagado esta suma de $250.000 y a quienes están buscando aquí las autoridades? Lo vamos a revisar en el siguiente informe de Gabriel Pata. Es lo que prometía ser una travesía para ver en primera persona los restos del mítico Titanic, pero que se convirtió en una pesadilla. Esto luego de que se le perdiera el rastro el pasado domingo cuando iniciaba su inmersión con 5 personas a bordo. Desde entonces los esfuerzos por dar con la embarcación han sido incesantes, pues se calcula que la tripulación solo tendría oxígeno respirable disponible hasta la mañana del jueves. Logísticamente hablando, se necesita tiempo y coordinación, pero además estamos lidiando con 2 zonas, es decir, con una búsqueda en la superficie y una búsqueda en el subsuelo, y francamente, eso lo convierte en una operación increíblemente compleja. Hemos comprometido 3 Hércules C-130 para realizar vuelos de búsqueda y rescate. Además, la Marina ha estado en contacto con la Guardia Costera y está trabajando para proporcionar personal y activos lo más rápido posible.
Con cada hora que pasa, la probabilidad de encontrarlos con vida disminuye. Actualmente las autoridades de Estados Unidos y Canadá están revisando una zona que comprende una extensión de 20.000 kilómetros cuadrados. A esa dificultad se suman las condiciones meteorológicas propias de esta área del Atlántico Norte. Es muy poco probable que estén en algún lugar de la columna de agua, ya sea en la superficie o el fondo marino, pero si están en fondo, será mucho más difícil localizarlos. Siguen diciendo que perdieron la comunicación y que es posible que simplemente estén fuera de alcance, que regresaron a la superficie y no tienen contacto por radio con alguien. Lo encuentro muy improbable, no soy muy optimista sobre su regreso. I'm not very optimistic for their return. Los viajes que ofrece la empresa OceanGate son derechamente un lujo para pocos, y es que cada uno de sus asientos cuesta desde $250.000. Expedición que está compuesta por un ex buzo de la Armada Francesa, un multimillonario británico, el director ejecutivo de la empresa responsable del sumergible, un empresario británico-pakistaní y su hijo. Shahzada Dawood y su hijo Suleiman son británicos provenientes de una de las familias más conocidas de Pakistán. Fue su propia familia la que confirmó la presencia de los dos hombres. El otro pasajero es Hamish Hurling, un británico multimillonario que ya había hecho noticia con otro viaje extremo, pues en junio del 2022 fue parte de un grupo selecto que pagó de forma privada para unirse a una misión a la órbita, y eso lo logró al participar del lanzamiento New Shepard a cargo de Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezos. Si están vivos en el submarino y pudiesen ser rescatados en las próximas horas, podríamos tener un final feliz para esto que desde el principio ha sido muy preocupante. Fue la propia compañía OceanGate la que confirmó que su director ejecutivo, Stockton Rush, está entre los 5 desaparecidos. El grupo lo completa Paul Henry Nargeolet, explorador francés y posiblemente uno de los mayores conocedores del Titanic, pues ha destinado gran parte de su vida en el estudio de la embarcación. El Titanic es una palabra mágica porque tan pronto como dices la palabra Titanic, todos tienen una reacción. Una vez que metes la cabeza en el Titanic, es difícil sacarla. Una historia que parece sacada de una película y que tiene a Estados Unidos y Canadá en búsqueda de los 5 tripulantes. Es una carrera contra el tiempo porque la vida de este grupo depende de ello. Vamos a cambiar de tema, Mónica, para hablar del hijo del presidente de Estados Unidos. Estamos hablando de Hunter Biden, el segundo hijo del mandatario estadounidense, que durante esta jornada se conocía que se había declarado, o más bien había acordado declararse culpable en delitos fiscales. Todo esto en medio de un acuerdo con el Departamento de Justicia. Para no ir a la cárcel. Exactamente, para no ir a la cárcel y no tener que enfrentar un juicio. Esto en medio de la campaña presidencial lanzada justamente por su padre, que aspira a mantener en la Casa Blanca. De todas formas, este acuerdo aún tiene que ser aprobado por un juez, pero claro, como tú bien lo señalabas, ese es el objetivo principal, evitar la cárcel. ¿Cuáles son los cargos de los que se declaró culpable? En concreto, 2 cargos menores por fraude fiscal, en concreto por no haber pagado el impuesto a la renta entre los años 2017 y 2018. Se ha señalado que posteriormente sí hizo el pago justamente de lo que no había justamente regularizado allí esa situación, y es por estos 2 cargos menores que la Fiscalía pretende solicitar libertad condicional por 2 años, esto según han señalado los medios estadounidenses. Hay un tercer cargo que es un cargo grave, de hecho, por posesión ilegal de arma, en concreto con un episodio en 2018 cuando compró una pistola, esto cuando era adicto a las drogas, y es por ese cargo donde aquí él admite los hechos y por lo tanto la Fiscalía condiciona justamente para dejar a un lado este cargo grave a un par de situaciones. Por ejemplo, a que Hunter se mantenga alejado de las drogas por 2 años, también a que renuncie a tener un arma de fuego, y a través de este acuerdo es que justamente este delito no sería imputado, pero aquí los republicanos han cuestionado justamente este acuerdo que aún tiene que ser respaldado por un juez. Han acusado al Departamento de Justicia de una doble moral, teniendo en cuenta que también el ex mandatario estadounidense Donald Trump está enfrentando a la justicia, y es por eso que califican este acuerdo de demasiado generoso. Te invito, Mónica, que pasemos a escuchar parte de las declaraciones que entregaba durante esta jornada el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy.
Esto continúa mostrando el sistema de 2 niveles en Estados Unidos. Si usted es el principal oponente político del presidente, el Departamento de Justicia tratará literalmente de encarcelarlo y darle tiempo en prisión. Si eres el hijo del presidente, obtienes un trato de cariño. Ahora, esto no hace nada a nuestra investigación. En realidad debería mejorarla porque el Departamento de Justicia no debería poder retener ninguna información ahora. Bueno, ahí las declaraciones de Kevin McCarthy durante esta jornada acusando ahí una doble moral por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos a raíz de este acuerdo que se alcanza con Hunter Biden, que es el segundo hijo del presidente estadounidense. Claro. Todo esto cuando Donald Trump también está enfrentando a la justicia. Lo hemos hablado en otras oportunidades en estos 2 procesos paralelos. Sí, no es primera vez que tiene problemas, ha tenido problemas con las drogas, ha tenido problemas con la justicia. Por ende, claro, pero ahora ya su padre no es solo senador, es el presidente de Estados Unidos y quiere ser candidato nuevamente, por lo tanto, obviamente que adquiere otro ribete mayor. Y hay otros temas legales que ha estado también vinculado con contratos de la empresa en la que trabajaba, el tema de Ucrania, en fin. Sí, de todas formas, aquí Hunter Biden ha sido, podríamos decir, la oveja negra dentro de la familia Biden en medio de estos procesos y escándalos que ha debido enfrentar en su momento. Y ahora, sin embargo, de alguna u otra forma intenta zafar justamente de tener que enfrentar un juicio en medio de la campaña presidencial al llegar a este acuerdo, aunque reiteramos, tiene que ser aprobado por el juez a cargo de este caso, pero para así evitar la cárcel, en concreto por estos cargos fiscales, se enfrentaría 2 años de libertad condicional y el tercer cargo que yo te mencionaba, que era este cargo grave por posesión ilegal de armas, se quedaría desestimado finalmente. Todo esto en medio de este acuerdo que ha sido alcanzado entre el Departamento de Justicia y el hijo de Joe Biden. ¿Dónde nos vamos? Vamos a cambiar de tema para hablar lamentablemente de un hecho que se registró durante esta tarde en Honduras con un motín en una cárcel de mujeres y que deja lamentablemente 41 mujeres muertas, también 7 que resultaron heridas a través de este motín que se registró en una cárcel ubicada a aproximadamente 25 kilómetros de la capital, en la que ha sido calificada, Mónica, como una de las peores tragedias carcelarias en la historia de ese país y sin duda una de las más dramáticas en una cárcel femenina. Esto en concreto se registró en CEFAS, el Centro Femenino de Adaptación Social. Y aquí hay 2 versiones respecto de cómo se origina este motín. Por un lado, han señalado que probablemente se registró un enfrentamiento entre pandillas, en concreto entre la Mara Salvatrucha MS-13 y la pandilla Barrio 18. Hay otra versión, sin embargo, y es la que entregan las autoridades aquí, que apuntan a que supuestamente tras el anuncio de una intervención en estas cárceles, es decir, nuevas reglas que se iban a aplicar en estos penales, es que, según señalaban, se habría registrado justamente esta situación. De todas formas, los registros en las redes sociales son bastante dramáticos, con los disparos también con ese incendio que podíamos ver allí en las imágenes y que lamentablemente dejan hasta ahora 41 personas fallecidas. Las autoridades ya han señalado que esta cifra podría aumentar, considerando también que hay 7 personas que resultaron lesionadas a raíz de justamente esta situación. Aquí la presidenta Xiomara Castro ha anunciado medidas drásticas, pero sin señalar exactamente a qué se refiere o qué medidas va a aplicar en el corto plazo. Crisis carcelaria que se ve en diversas partes del mundo con especial dureza en nuestro continente. Ya lo vimos, por ejemplo, por dar solo un ejemplo, en Ecuador, sí, y ahora lo vemos de nuevo en Honduras. Vamos a finalizar esta revisión internacional en Uruguay. Ya habíamos hablado en otras oportunidades de la grave situación que están enfrentando con la sequía y eso ha llevado al presidente Luis Lacalle Pou a aplicar nuevas medidas y de hecho a decretar esta emergencia hídrica, porque aquí la verdad, Mónica, es que la sequía no da tregua, no se han registrado las lluvias que se necesitan justamente y sobre todo en la capital, en Montevideo, donde vive prácticamente la mitad de la población de ese país, y es por eso que aquí el presidente uruguayo ha decidido decretar esta emergencia hídrica que tiene varios puntos, por ejemplo, simplificar las intervenciones de apoyo, también crear una infraestructura para aumentar el volumen de agua y al mismo tiempo, según señalan los medios uruguayos, se estaría considerando comprar agua a otros países, en concreto a Argentina y Brasil, es lo que señalaba el medio uruguayo La Diaria, donde apunta que esta medida podría ser aplicada de aquí a 30 días incluso, debido a la grave situación que está enfrentando
enfrentando este país. Otra de las medidas también anunciadas es la eliminación del impuesto al agua embotellada, que es justamente lo que veíamos en abril de este año con las personas llegando hasta los supermercados para poder comprar de esta agua embotellada, porque la verdad es que es muy difícil y cada vez se está haciendo aún más complejo poder utilizar el agua potable que está saliendo de los grifos en este país, en concreto porque aquí las autoridades han apuntado a un plan que es mezclar agua dulce con agua salada, y eso lleva en la práctica a elevar los niveles de sodio y de cloruro, en concreto por los químicos que se utilizan justamente para poder permitir que esta agua sea consumida por la población. La verdad es que es dramática la situación que está enfrentando por estos días Uruguay. Tremendo. Terminamos entonces en Uruguay con el llamado también a pensar en el calentamiento global, lo que lamentablemente aportamos de mala manera los seres humanos y que está en nuestro continente. Lo estamos viviendo también con la mega sequía en Chile a otra escala, porque lo de Uruguay realmente es dramático. Ya abrir la llave y que no salga, pero en hartos sectores de nuestro país se vive bajo emergencia hídrica, bajo decreto de emergencia hídrica, y en muchos lugares no hay siquiera agua potable y ahí más bien se surte a través de camiones aljibes, que es un temazo también en medio de esta discusión del cambio climático y por de pronto de la discusión constitucional. Gracias, Isel. Nos vamos a la pausa y regresamos con el deporte, con más informaciones. Estás viendo CNN Prime. Noticias, solo noticias. Bueno, atención con lo siguiente, porque medicamentos para tratar la diabetes se están mal utilizando para intentar bajar de peso. Se trata de 2 fármacos inyectables. Uno de estos se comercializa en el país y se agregaría uno más que está revisando la aprobación de la FDA. ¿Cuáles son y cómo perjudican su mala administración? Natalia Muñoz nos cuenta. Just finished week 1 on Ozempic. Con este medicamento, todo el tiempo te sientes lleno. Comes poquito. Ozempic y Wegovy, ambos medicamentos que celebridades como Elon Musk, Amy Schumer y Khloe Kardashian aseguran les hacen perder peso. A ellos se suman testimonios en redes sociales de personas que utilizan los fármacos, esto sin prescripción alguna y sin importar efectos secundarios. Lo muestran como una cosa mágica que va a lograr un efecto. Hay riesgos de hipoglicemias, de baja de azúcar asociadas al uso erróneo del medicamento, y también las molestias gastrointestinales, que pueden ser bastante importantes. Es que ambos medicamentos inyectables están recetados para personas con diabetes tipo 2. Sin embargo, al ser inhibidores de la glucosa, tienen efectos en bajar de peso al disminuir el apetito y la ansiedad. Ozempic se comercializa en Chile y tiene un valor entre 180.000 y 190.000 pesos. Sus ventas se han elevado incluso al punto de dejar sin fármacos a quienes lo necesitan. Lleva una curva ascendente en la venta de estos productos. Lamentablemente vemos que no todos están bajo un control médico adecuado. Muchos de ellos la gente los termina usando por lo que comentan justamente algún famoso o alguien en las redes sociales. A principio de este año, del 2023, efectivamente hubo un quiebre de stock a raíz del uso inadecuado que se le estaba dando a este medicamento, en donde lastimosamente a través de las redes sociales se generó esta información del uso de este producto. Una alerta que se levanta en vías de la aprobación de la FDA en Estados Unidos de un nuevo medicamento aún más poderoso. Tirzepatide ayudó a que participantes no diabéticos perdieron hasta el 22% de su peso en un periodo de 17 meses con inyecciones semanales. Eso quiere decir alrededor de 25 kilos, aunque nuevamente esta droga no está aprobada ni autorizada para el control de peso. La obesidad es una enfermedad que tiene indicaciones precisas y que debe ser guiado por un médico. Todos los fármacos tienen indicaciones, tienen contraindicaciones. Este medicamento promete una baja importante. Dentro de los medicamentos actuales es el que más baja de peso. Sin embargo, cuando se deja de consumir este medicamento, los sujetos vuelven a los pesos iniciales. Por lo tanto, acá es importante que el medicamento lo prescriba un médico. Como ministerio, no disponemos de protocolos, normativas o guías de práctica clínica que recomienden o sugieran el uso de algún medicamento específico para el abordaje de la obesidad. Nuestras directrices más bien relevan la obesidad desde una aproximación centrada en intervenciones integrales
De ser aprobado, tirzepatide podría transformar el tratamiento contra la obesidad. Por ahora, Ozempic se vende bajo receta médica, aunque muchos lo consiguen a través del comercio ilegal, lo que no asegura que el fármaco sea real ni tampoco asegura la baja de peso por no ser prescrito para tal uso. Las autoridades tienen que tomar conciencia del mal uso que hay. Yo creo que tanto el ISP, el Ministerio de Salud y los Ceremi tienen que adecuar una política de fiscalización. Hasta ahora no hay. Y sobre todo en redes sociales. Nosotros vemos pacientes que llegan post-uso de manera inadecuada y vemos que no han tenido resultados, que claramente han tenido complicaciones, que muchas veces por las molestias o el tipo de obesidad o sobrepeso que tenían no era el medicamento indicado para ellos. Alrededor del 74% de las y los adultos en Chile tienen obesidad o sobrepeso, por lo que es aún más llamativo el consumo de estos fármacos y otros como la fentermina clorhidrato, comercializada como Centis o el Venir, pastillas que se venden en ferias libres con el mismo fin que los inyectables, que finalmente más que beneficios perjudican nuestra salud. Bueno, termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego, como este día martes, Futuro 360, así es que no se lo pierdan. Está por aquí Fernando Paulsen, ¿no? Aquí. Ya. Mañana es feriado, así que mire cómo corre para venir a saludarlo. Muy bien. Nos despedimos juntos entonces. Viene Última Mirada. ¿Quién va a estar contigo en Última Mirada? Hoy día. Hoy día. ¿Qué se te fue? No. Claudia Hayes, pero que es la que está a cargo de del proceso de participación de usted, señora, si quiere participar con su voz y con su idea. En el proceso constitucional. En el proceso constitucional. Sí, pues una de 4 porque cada uno de los integrantes, 2 de la Universidad Católica y 2 académicos de la Chile. Mañana se termina el plazo para inscribirse. Entonces, en una de las instancias. Por lo tanto, es muy importante que sepan cómo hacerlo y para que tengan ustedes también la posibilidad de participar en el proceso constitucional. Súper. 4 instancias entonces para participación. Pongan en Google proceso constitucional, les van a entrar a la Secretaría de Participación Ciudadana. Hay 4 encargados, uno de ellos es la Claudia Hayes, 2 son de la Universidad de Chile, 2 de la Universidad Católica y hay hartas formas de participar con iniciativas. Para hacer enmiendas, también con participación digital, encuentros autoconvocados, consultas, en fin. Así que ideas no se lo pierdan. Propias también, siempre que consiga un determinado número de apoyo, ¿no? 10.000 firmas en 4 regiones. Sí, así es que quiere participar, quiere ser parte de este proceso constitucional, lo puede hacer. No es necesario mirarlo desde la tele nomás. Listo. Ahí le vamos a tener que poner el micrófono para la próxima, Fernando. Pero en fin, no importa, lo hacemos de forma artesanal, televisión en vivo, CNN Chile. Ya, entonces nos despedimos. Martes 20 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.